Bienvenidos a Vivir con Pasión, qué gusto que estén de nuevo aquí con nosotros, gracias por estar sintonizando el 96.5 FM y gracias también a ti que nos escuchas por internet en Dominio Medios, que nos sigues en nuestras redes sociales también, gracias a Gaby Molleda y a Ray Villarreal que están en la producción y en el audio respectivamente. Yo soy Dinora Delgado y muy contenta de estar con mi invitada porque, bueno, este tema lo hemos estado platicando durante todo este año y es muy importante porque tiene que ver con nuestras emociones. Si seguimos con esta escala de emociones, del dolor emocional, vamos a estar hablando el día de hoy y cómo podemos manejar nuestras emociones pues de una manera sana. Estamos con Rosario Hinojosa, psicóloga clínica. Bienvenida a Vivir con Pasión. Gracias, Rosario, ¿cómo estás? Dinora, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. Muy contenta de que estés aquí conmigo también. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Y pues hablar de este tema, volvemos a esta escala de emociones, Rosario. Regresamos, ya teníamos como 3 meses de no vernos y vamos a partir de donde habíamos estado, ¿no? Entonces habíamos hablado de la apatía emocional que estaba vibrando en 50 y ahorita ya vamos a entrar a lo que es el dolor emocional que vibra en 75. Entonces vamos subiendo, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar de él de una manera en que no nos baje tanto, ¿verdad? Que no nos baje, porque sí, hablar del dolor no es fácil. Nos han enseñado toda la vida en nuestra cultura que hay que evitarlo. Hay que evitar el dolor, pero lo que tenemos que aprender es que el dolor es un maestro. Claro. Entonces, si lo aprendemos a atravesar, vamos a aprender muchos instrumentos y muchas herramientas como la resiliencia, como el conocernos a nosotros mismos, como nuestra fortaleza interna, y todo eso va a ayudar a que nuestra autoestima, sea más fuerte, ¿no? Y entonces el amor a nosotros mismos también, ¿no? También. Entonces, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y eso lo dice Buda. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la diferencia. Primero, ¿qué es el dolor emocional? Y luego, de la forma en que yo lo voy enseñando, en el dolor emocional vamos a hablar de varias cosas. El dolor emocional puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser melancolía, puede ser nostalgia, puede ser duelo, ¿sí? Entonces, se puede manifestar de diferentes maneras. El dolor se manifiesta de muchísimas maneras y en la parte física, en la parte espiritual, en la parte mental, en la parte emocional. Y aquí lo importante, fíjate, de las emociones es que si aprendemos a reconocerlas y a nombrarlas, pues ya es el 50%. O sea, ya desde ahí nos ayuda, porque entonces ya sé contra el monstruo invisible con el que yo estoy, de alguna manera, no peleando, porque no quiero decir que sea una lucha, pero sí enfrentándome en el sentido de, bueno, ¿qué puedo hacer y qué herramientas voy a sacar de mi bolsa, ¿no? Exacto, para poderlo. Todos los recursos que ya tenemos. Todos los recursos que tengo y todos los que puedo hacer. Entonces, el dolor y el sufrimiento son parte de la vida, ¿no? Y en ocasiones sufrimos innecesariamente. Y es lo que quiero decir de la diferencia, ¿no? El dolor ocurre, vamos a aprender qué es y cómo ocurre y cuánto dura el dolor y para poderlo diferenciar del sufrimiento, ¿no? Exacto. Entonces, realmente el dolor y el sufrimiento lo vemos como síntomas, ¿verdad? Sí, y muchas veces, ¿verdad? Pues no sabemos cómo manejarlo. Entonces vamos a darles un poquito de información para que vayan reconociendo, bueno, cuándo es que tengo dolor, cuándo es que tengo sufrimiento, y el dolor, pues es algo que va a ocurrir, que no puedo hacer nada al respecto, que es algo que puede ocurrir fuera de mí, puede ocurrir dentro de mí, y que lo tengo que atravesar, tarde que temprano, porque es algo que voy a aprender en esta vida. Claro. El sufrimiento es diferente. El sufrimiento es la historia que hago alrededor del dolor. Todo lo que nosotros le agregamos. Todo lo que le agregamos. Eso es lo que vamos a ir viendo. Sí, es decir, no sé, no me llama ahorita mi hijo o mi pareja, ¿no? Es que no me quiere. Es que ya no le importa. Es que ya no valgo, es que soy menos, es que no lo supe educar. Y entonces de ahí, bueno, agárrate. Y el dolor, por ejemplo, una de las cuestiones del dolor es cuando tenemos dolor, ¿sí? Inmediatamente vamos a empezar a sentir cosas. Y esos sentimientos que sentimos, nosotros aquí le llamamos densos, ¿verdad? Como hemos ido aprendiendo, allá afuera les llaman negativos, ¿verdad? ¿Y qué te lo va a provocar? O una persona,
o una situación, o un evento, o inclusive algo, un dolor físico. También, que te pasa, un dolor físico, una enfermedad. Y algo interno, ¿verdad? Entonces puede ser interno, puede ser externo el dolor. Puede ser también a través de una pérdida, ¿verdad? Puede ser a través de un accidente, puede ser cualquier cosa que esté fuera y dentro de mí, algo que ocurre, ¿sí? Y ocurre en un instante y me va a herir. Produce una herida, el dolor te produce una herida. Definitivo. Sí, puede ser física, puede ser emocional, ¿ok? Y esta se produce una sola vez, produce varias emociones, sí, la duración es relativamente corta cuando ocurre, pero los químicos que se producen al momento en que tenemos ese evento se despiertan en la amígdala, ¿verdad? En nuestro cerebro y se registran ahí. Claro. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de cuántas veces vamos y visitamos eso, y lo hacemos, ¿por qué recurrimos a la historia? Recurrimos a la historia porque el lado izquierdo del cerebro necesita procesar y entender qué pasó. Es verdad. Entonces, sí, como razonar, ¿verdad? Razonar. Exacto, es ¿qué me pasó? Y si yo razono, entonces puedo como que entender y luego puedo ir acomodando esto que me pasó. Pero no todo se tiene que, no todo es, ¿cómo se puede decir? No todo es como yo me lo explico, que eso sería la gran diferencia. Claro. Es decir, una cosa es razonar a favor y otra cosa es razonar en contra mía, ¿no? O sea, porque hay gente que, por ejemplo, dices, bueno, ¿sabes qué? No sé, va por la calle y una persona que conocía, o que conoce más bien, no la saluda y dice, pues bueno, posiblemente no se acordó de mí. Y el otro lado sería, seguramente no le importo, ya no me quiso saludar, o sea, toda la historia negativa, Rosario, que Exacto, eso yo creo que pasa mucho, ¿no? Claro, porque, ¿qué pasó? La persona está ante un evento, sufre una herida, la herida es de rechazo, y entonces se despiertan todos los químicos y todas las historias de cuando esa persona sufrió rechazo. Exacto. ¿Sí? Entonces el evento ocurrió una vez, sin embargo, ese evento en particular, ¿sí? Pero entonces el cerebro te trae como, abre todos los compartimentos de los archivos. Yo me lo imagino el cerebro así como lleno de archivos, ¿no? De cajones, ¿no? Entonces como lo abre, y te lo abre y haz de cuenta que es, pues ¿cuántas veces tú, sufriste rechazo? Pues aquí, y ¡boom! Te avienta todos los químicos y es cuando la persona no se siente que le sobrepasa. Y no puede con eso, ¿no? Vamos a una pausa. 8180002300. Seguimos platicando con Rosario Hinojosa. Regresamos con más de Vivir con Pasión. Estudios y oficinas. Miguel Nieto, 646. Centro de Monterrey, Nuevo León. Dominio FM. Pasión por la información. En cada proceso electoral que se celebra en Nuevo León, tu voto estará protegido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Si alguien quiere votar 2 veces, intenta votar con otra credencial o está en la casilla diciendo por quién votar, denúncialo. Si eres testigo de compra de votos, acarreo de personas o si alguien está dificultando la votación, denúncialo. Denuncia al 2020-4099 o en el CODE más cercano. La fe de Nuevo León protege tu elección. A todos nos ha pasado. Tenemos dudas. Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de CONADIC te informamos sobre adicciones y consecuencias. También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias. Y si te preocupa que alguien pueda engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Solo en Dominio Deportivo encontrarás el análisis más completo. Los especialistas se reúnen con Javier Héctor Gutiérrez y Claudio El Diablo Núñez. La cita es a las 5 de la tarde, lunes a viernes, en Dominio Medios. En
Soriana Hiper y Super está la mejor carne, como la milanesa de pulpa negra que está a solo 143 pesos el kilo y la chuleta ahumada de cerdo a solo 78 pesos el kilo. En Soriana Hiper y Super llevo mucho más a mi gusto. Hasta octubre 27, aplican restricciones. El C4 de Monterrey es el centro de comando, control, comunicación y cómputo más moderno del país y parte modular del sistema de seguridad e inteligencia. Aquí se monitorean las 2.000 cámaras colocadas en 400 puntos estratégicos de la ciudad y cuenta con las tecnologías más avanzadas en materia de seguridad pública. La Policía de Monterrey se fortalece cada día. Una policía cercana e inteligente. Gobierno de Monterrey. Entrevistas, lo que está de moda, educación, reflexión, historia, tecnología, salud, todas tus dudas, lo que nos gusta y lo que hacemos. Acompáñame en Así Somos. Te espero de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Así Somos, con Cristina Torres. Dominio FM. Pasión por la información. Al cierre del día, Mayela Cano nos presenta las historias relevantes de la ciudad. Dominio Noticias, con Mayela Cano. Lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Dominio FM. Pasión por la información. Dominio FM. Una estación más del grupo Más Comunicaciones. Dominio FM. Pasión por la información. Vivir con pasión. De 4 a 5 de la tarde por Dominio FM. Seguimos platicando con Rosario Hinojosa de este tema de las emociones y principalmente del dolor emocional. Cómo incluso se queda en alguna parte de tu cuerpo y eso, si no se sana, se convierte en una enfermedad, que es lo que ya lo hemos platicado aquí, o ya hemos platicado todo esto desde, bueno, ya tenemos ratito de saber y reconocer que cada emoción que no se sana puede somatizarse. Claro, o sea, la emoción, lo que pasa es que tenemos que entender que la emoción es una energía, ¿sí? Es una energía, ¿verdad? Magnética. Y entonces, si esa no se procesa, ¿verdad? Es como cuando te pasa algo y le haces, ¡ah! Sí. Le haces, ¡ah! Con el susto, ¿verdad? Y te quedaste con todo eso adentro. Se va a alguna parte de tu cuerpo. Tiene que fluir como el agua. Entonces, si no se procesa, empieza a dar problemas después de un cierto tiempo. Y lo que te decía que era bien interesante, que es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es tan importante que vayamos conociendo sobre nuestras emociones. Que el cerebro no sabe diferenciar entre si sí está ocurriendo o no está ocurriendo el evento. Entonces, si el amígdala ya lo registró, tan pronto pueda pasar cualquier cosa que se parezca, la amígdala empieza a mandar los químicos, ¿sí? Entonces, de tanto que se repite algo, de tanto que se repite, de tanto que va el agua al cántaro hasta que se rompe, pues de tanto que se repite, las emociones se colocan en algún órgano de nuestro cuerpo y nos los van a enfermar. Ahorita vamos a ver esto Gaby también, que ya tiene por ahí unas diapositivas que ahorita las vemos. Compartiste de cómo se alojan en el cuerpo. Yo, por ejemplo, algo que sabía, Rosario, es que incluso cuando tienes un susto muy fuerte, puedes llegar a tener hasta una situación como diabetes, o sea, se te puede detonar por no sanar esa situación, un susto, una pérdida, algo fuerte que viviste y de repente, oye, pues te acaban de diagnosticar esto, ¿no? Esta enfermedad. Mira, ahí vemos un poquito acerca de tu presentación que nos haces. Ahorita vemos tantito eso. Antes quiero nada más que hablemos para que el público pueda distinguir, que quiero que distingamos entre lo que es el dolor emocional, el sufrimiento emocional, la tristeza, la melancolía y la nostalgia, que son muy importantes, porque en el dolor emocional y en el 75%, en ese 75% de la energía,
todas esas emociones son las que se nos despiertan, ¿ok? Sí. Entonces, mucha gente no sabe expresarlas y aquí les estamos dando un poquito de inteligencia emocional para que la gente diga, ¿sabes qué me duele? ¿Qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿Y qué te está doliendo? Entonces, por ejemplo, en el sufrimiento, ¿qué es lo que te decía? ¿Qué pasa con el sufrimiento? Es, algo me pasó y esto es todo lo que yo le pongo de adorno a lo que me pasó. Sí. Entonces le llama, es el proceso cognitivo, es la respuesta cognitiva emocional que tenemos ante el dolor físico, ante esta situación dolorosa, y es el conjunto de emociones y pensamientos que se van entrelazando, por eso se va haciendo tan complejo, ¿verdad? Y que el dolor fue la mejor tanto tiempo y el sufrimiento no tiene fin hasta que tú lo sigas prolongando, porque ahora sí que esa es la diferencia. Tú, y eso es lo que nunca nos han enseñado, el sufrimiento está en tus manos. O sea, depende de ti qué tanto tiempo quieres estar ahí. Entonces, cada emoción, cada evento, claro que sí necesitamos tiempo para irlos procesando y cada quien es diferente. Depende de tu edad, depende de tus herramientas, depende de tus recursos, depende de tu cultura, depende del golpe que te pasó, depende de qué pasó, ¿verdad? Sin embargo, todo es posible irlo procesando. Y de hecho ocurre para que nos enseñe algo, ¿verdad? Entonces, reprimirlo, lo único que va a hacer es producir una enfermedad. ¿Sí? Negarlo, lo único que va a hacer es producir una enfermedad. Tarde que temprano, esa energía, eso que sucedió, tiene que salir. Y hay estudios, o sea, la vez pasada estaba tomando este curso de neurociencias, que ya ves que me apasiona, y, o sea, es impresionante cómo tú ves el cerebro y las partes del cerebro que son lastimadas, cómo se van achicando por haber sido lastimadas, ¿no? Entonces, y lo interesante es que cuando tú lo empiezas a sanar, vuelve a tener esa plasticidad. Y eso que se vuelve chico, ¿qué es lo que sucede en nosotros sin esa plasticidad que pasa en nuestra forma de ser, de comportamiento? ¿Tiene que ver con alguna enfermedad, como también enfermedades como Alzheimer? ¿Puede suceder Por todo supuesto, eso? O sea, todas las enfermedades que tienen que ver con atrofia cerebral. O con atrofia cerebral, y acuérdate que el cerebro es el que domina todo tu cuerpo. Todo. Entonces, si una parte de tu cerebro está lastimada, está lastimando la parte motriz, entonces tú no vas a pensar que es tu cerebro, se va a reflejar en tu mano, o se va a reflejar en tu piel. Parkinson, etcétera. ¿Me entiendes? Y a veces no tiene que ser tan grave. Puede ser un tic. Sí, y es lo que vamos a ver, o sea, te traje diferentes tipos de síntomas, ¿verdad? Que tenemos normalmente la gente, porque lo que quiero es que vayamos viendo, Chihuahua, hablaron ahora de esto y, yo lo tengo, y a lo mejor yo puedo trabajar en ello, ¿no? Claro. Entonces, el sufrimiento es esta onda de que hacemos la historia alrededor de él. Entonces, si yo estoy inventando esta historia, que no es inventada, es decir, o sea, así lo estoy sintiendo y así lo estoy percibiendo, ¿sí? Yo puedo, con nuevos recursos, poder remodelar esa historia, reestructurar esa historia, contarme una nueva historia y no quedarme nada más en el pasado, ¿verdad? Entonces, hablamos, por ejemplo, lo que decías tú hace ratito, ¿cuál es el dolor y cuál es el sufrimiento? Por ejemplo, el dolor es, perdí a alguien muy querido, ¿sí? Ese es un dolor. Eso pasó una sola vez, la persona ya se fue, lo viviste una sola vez, pero ¿cuántas veces lo sigues viviendo después de que la persona se fue? Claro, volverlo a recordar. 10 años, 20 años, y a veces no estás recordando, fíjate, no estás recordando a veces a la persona, estás recordando la culpa, estás recordando lo que no le diste a la persona, es la historia lo que te decía, o sea, te inventas una historia, porque si tú estuviste bien con la persona y no la tienes, pues la puedes extrañar, ¿verdad? Y puedes sufrir un poquito, pero también la puedes extrañar en amor, que vibra en 500, no en 75. Exacto. Sin embargo, las personas por lo general se quedan en la parte de qué no le di, o qué no me dio, qué faltó.
se quedan en esa parte del pasado. Y por eso ahí quería hablarte de estas otras emociones que también se confunden, como es la tristeza, como es la melancolía, como es la nostalgia. Todas esas emociones se producen en los duelos, todas esas emociones las tenemos, son mensajeros, todas vibran por ahí en 75. La diferencia es, como yo te digo, que te quedes a vivir en ella. ¿Sí? El sentirla te va a decir algo está pasando. Entonces, cuando yo siento tristeza, ¿sí? Estoy sintiendo el que perdí algo. Y es normal que yo me pueda bajar a esa parte y quedarme ahí. Sin embargo, si esa tristeza ya me está impidiendo arreglarme, ya me está impidiendo comunicarme con los demás, me está impidiendo pensar. Ya estás cayendo en una depresión. Estás cayendo en una depresión. Y la depresión empieza a causarte problemas en el sentido de tus relaciones, en el sentido de tu relación contigo, con los demás, tu productividad. Y entonces ya te quedaste a vivir ahí. Y la depresión, esta tristeza, estás en 75. Exacto. Y la parte donde vibra el amor, la alegría, son en 500. Es en 300, en 310. ¿Por qué elegir quedarte en 75? No, pues es que no, realmente estás vibrando muy bajo. Sin embargo, no sabemos. No tenemos idea. ¿Y cómo te vas? Deja tú. No nada más, ay, cómo vibro, sino qué consecuencias tiene el que yo esté vibrando así. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo que lo acabo de pensar ahorita. Es que la gente, cuando tú pierdes a alguien, pues es la reacción que espera que tengas. Entonces, si tú perdices a alguien y no estás tan triste como todo el mundo dice que deberías de estar, aparte, pues entonces, ¿cómo? ¿Cómo estás vibrando tú más arriba? Como que algo te pasa, algo estás mal. Estás mal. O sea, y también, culturalmente no estás haciendo lo que es esperado. Sí, ¿verdad? Sí, porque yo he visto personas también, Rosario, y que es porque también trabajan mucho en esta parte emocional del duelo y que cada quien respondemos diferente a las pérdidas y a las diferentes situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, he visto casos que te quedas así pasmada de la fe, por ejemplo, de personas que dicen, bueno, murió su hijo, ¿no? Pero ellos están tan en paz porque su fe es tan grande o su ya sea de acuerdo a su filosofía religiosa, su fe y todo, que dicen, mi hijo está en paz y ya dejó de sufrir y ya no está con el dolor a lo mejor físico porque tenía esta enfermedad, pero los ves en paz y hasta felices y agradecidos. Porque todo eso vibra arriba de 500, Exacto. 600, Digo, 700. Y no lo estoy criticando, o sea, no estamos criticando de que alguien más lo viva diferente, sino que no critiquemos la manera de vivir el duelo de cada quien, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a una pausa, 8180002300, seguimos platicando con Rosario Hinojosa del dolor emocional, no te vayas. Teléfono en cabina 8000-2300. Dominio FM. Pasión por la información. México es un país de mujeres y hombres que debemos tener igualdad de oportunidades. Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos reformas constitucionales en materia de paridad de género que garantizan el respeto a la paridad en las candidaturas de los partidos, la participación equitativa entre hombres y mujeres en los poderes de la Unión y la integración del lenguaje incluyente en la Constitución. Las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Restaurante La Catarina, un encuentro mágico con la cocina. Ven a disfrutar del buen gusto mexicano. La Catarina Restaurante, arte mexicano y tequilería. La Catarina Restaurante.
El C4 de Monterrey es el centro de comando, control, comunicación y cómputo más moderno del país y parte modular del sistema de seguridad e inteligencia. Aquí se monitorean las 2.000 cámaras colocadas en 400 puntos estratégicos de la ciudad y cuenta con las tecnologías más avanzadas en materia de seguridad pública. La policía de Monterrey se fortalece cada día. Una policía cercana e inteligente. Gobierno de Monterrey. Aquí sí dominamos los espectáculos. Un grupo de especialistas de la farándula salen de la redacción para llevarte de lunes a viernes todo lo que quieres saber de los famosos. Farándula FM. De 3 a 4 de la tarde. Solo en Dominio FM. Pasión por la información. Dominio FM. Pasión por la información. Vivir con pasión. De 4 a 5 de la tarde por Dominio FM. Seguimos aquí con Rosario Hinojosa platicando del dolor emocional y vamos a hablar ahora ya en qué parte del cuerpo se alojan estas enfermedades o podemos identificar malestares simplemente, ¿no? Si me duele la cabeza, si me duele... ¿En dónde está el dolor? Vamos a ver. ¿Qué es lo que duele? ¿Qué emoción es la que no estoy escuchando, no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el dolor emocional se te presenta en la garganta. Uh-huh. Hay personas que hacen constantemente, que tienen así, están conversando y están, ¿sí? Y que lo tienen desde muy chiquitito y no se dan cuenta porque ya se vuelve una costumbre. ¿Y por qué es? Ok, es porque esta persona normalmente es que cuando está pasando por un evento de dolor, la persona se quedó callada. Y la persona hizo, ¡ah! ¿Sí? Sí. O no la dejaron hablar. Entonces la persona está guardando rencores viejos, wow, ¿verdad? Y las personas están bloqueadas, las palabras están bloqueadas en su garganta. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Y estamos hablando de cuando te duele la garganta, cuando haces esta carraspera que te estoy diciendo. ¿Eso? Hay gente que tiene esto, ¿sí? Y muchas veces con una sola interpretación la persona empieza a darse cuenta, porque lo que quiero es eso, que nos demos cuenta qué estoy repitiendo, qué patrón es lo que yo constantemente vivo. Por ejemplo, aprendes a vivir. Ayer me tocaba ir con el dentista y hablábamos de la mandíbula, el dolor en la mandíbula, por ejemplo, y decíamos cómo los dientes y cómo la mandíbula, si tus dientes no están bien, ¿verdad? Todo lo que te afecta. Que se nos ve como chueca, ¿verdad? O que se te caen, con la edad. Dios mío, sí por la edad, ¿verdad? Se te van cayendo, ya no te van sirviendo, no te vas atendiendo, entonces tienes que regenerar toda tu boca, ¿no? Toda una rehabilitación. Entonces, ¿qué significan los dientes? ¿Qué significa la mandíbula también? Sí. El dolor ahí. ¿Qué significa? La rigidez. ¿Sí? Las personas en donde todo son controladoras, son muy rígidas, las presionan demasiado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tiene que respirar primero que nada. También, igual, esto es para todos los dolores. Es aprender a respirar, aprender a meditar. Okay. ¿Sí? Respira, porque cuando respiras, empiezas a circular. Otra de las cosas que también es importante es que aflojes el cuerpo, que vayas aflojando el cuerpo. Entonces, fíjate, ahí vemos también otra, bueno, ahorita lo la que sigue, el problema de la visión, ¿verdad? Entonces, todos estos son miedos y ansiedades y dolores que se van quedando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos problemas de la visión, el dolor emocional se coloca en la visión. Y fíjense, algo que es importante. Nosotros pensamos que el dolor tiene que doler. Sí. Sí, físicamente. Sí. Y lo que quiero que entendamos es que no duele nada, no duele físicamente. El dolor es físico, espiritual, mental y emocional. O sea, entonces es de varios tipos de dolor. Es energía. Lo que quiero que entendamos es que el dolor es una energía que se queda bloqueada. Es una emoción que vibra 75 que se queda bloqueado, ¿sí? Entonces, cuando se trata de la visión, ¿qué pasa con la visión? Hubo un evento, una situación, una persona a la que no quiero ver.
algo que no quiero mirar, algo que no puedo yo de alguna manera en este momento, si la veo me dispara todo este tipo de miedos. Son miedos que yo no quiero ver. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Tengo primero reconocer eso. Y luego poco a poco tengo que ir teniendo herramientas para ir enfrentando a esa persona, a esa situación o a ese evento, ¿sí? Enfrentándome al miedo. Viviendo, o sea, sí, sintiendo el miedo, o sea, no huyéndole. Eso es bien importante lo que acabas de decir. Dijiste algo bien importante. Una cosa es vivir el dolor, no. Una cosa es que está el dolor y otra cosa es sentir el dolor. Okay. Entonces, es bien importante esto que acabas de decir. La gente dice, como yo soy el dolor. Si yo estoy triste. Yo estoy deprimida. Sí. Y no es yo estoy. Sí, me siento. Eso que acabas de decir es bien importante. Hasta el lenguaje. Es que fíjate, cuando yo digo yo soy, es todo mi ser lo es. Ajá. Y no es verdad. No, es una emoción, es algo que yo estoy sintiendo. Sí. Entonces, por ejemplo, la dermatitis, ¿sí? Esa es otra, ¿no? Que tenemos aquí enfrente. Sale en el rostro, puede salir en la piel. ¿Qué hace? Son bolitas que salen, ¿no? Como, okay. ¿Qué pasa con las erupciones que salen en la piel? Hay mucho enojo. Hay mucho enojo detenido por un lado y por el otro lado la persona también tiene miedo, ¿sí? El dolor. Hubo un evento, una situación que disparó dolor y en donde como protección esta persona no pudo expresar su enojo. Wow. ¿Sí? No pudo expresar el enojo, no pudo expresar el miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Trabajar esta persona en amarse a sí misma, en trabajar en su imagen, en trabajar en su autoestima. En aceptarse, por ejemplo. En aceptarse. Ahora, cuando nosotros estamos dando estos tips suenan muy fácil, pero no lo son, porque hay miles de herramientas que puedes utilizar para cada uno. Yo lo que estoy tratando de hacer ahorita es que ustedes, si están sintiendo algunos de estos síntomas, mínimo los reconozcan y digan, wow, entonces si yo, por ejemplo, tengo dolor de espalda, ¿qué es el que sigue? Si tengo un dolor de espalda, ¿qué pasa conmigo? Un evento, una persona, una situación me está provocando que yo cargue demasiadas responsabilidades. Por un lado, si es en la espalda media, tengo muchas dificultades con mis relaciones sociales. Entonces, el dolor se está quedando atrapado ahí, ¿sí? Y si es en la espalda baja, tengo muchas dificultades con las finanzas, con el dinero. Eso, sí. Eso sí, yo, por ejemplo, la parte de la espalda es como la parte baja es como esa preocupación. Es preocupación, es dificultad, es no saberlo manejar, es miedo, es inseguridad. Todo esto se presenta. ¿Y qué puedo hacer? Pues si yo soy una persona que soy muy controladora, tengo que delegar responsabilidades. Si tengo problemas con mis relaciones, primero tengo que identificar, me duele la espalda media. Claro, estamos diciendo, tienes que ir con tu médico y chécate si no te hiciste algún daño ya en tu músculo. Pero desde la parte emocional, el dolor es, hago como una radiografía de mis relaciones y es, ¿en dónde estoy atorada con mis relaciones? Si es en mi espalda baja, ¿qué limitantes creencias limitantes tengo sobre la carencia o sobre la afluencia o sobre la prosperidad? También eso. Cuando te duele el corazón, ¿sí? Cuando duele el corazón, se supone que el corazón no duele, ¿verdad? Nos dicen que el corazón no duele, pero si hay gente que sí ha sabido, Rosario, que siento así como... Sí, cuando las personas tienen problemas de presión alta o cuando tienen problemas de ansiedad, empieza a doler esta parte de aquí, empieza a doler el pecho. Entonces, por eso dice que cuando el corazón duele, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Hay angustia? Y esa angustia se va a veces al estómago, se va al diafragma, entonces duele toda esta parte de aquí, duele todo el pecho. Sí, y hay una tensión muy fuerte por preocupaciones,
Y normalmente esas personas, tengo varios pacientes que sufren ataques de pánico, ¿verdad? Y van a parar al hospital pensando que y de cualquier edad, estoy hablando de gente joven, Sí. pensando que van a sufrir un infarto por el dolor, y es pura angustia. Es pura angustia lo que ellos tienen. Sí, y realmente sienten que se van a morir. Wow, sí, es en horrible realidad. porque ya es como que cuando duele esa parte del cuerpo, se siente como que vas a perder la vida, ¿no? Como que tienes ese razonamiento. ¿Cuál es el dolor que está detrás de ahí? ¿Qué herida? ¿Qué herida es la que la persona que hizo? La persona está sufriendo mucha ansiedad y mucha angustia por cosas del pasado o del futuro de las cuales no habló. Entonces las está tragando. Entonces ya se fue más allá de la garganta, se fue hasta abajo. ¿Sí? Wow. Entonces por eso empieza la opresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le recomienda? Pues se le recomienda primero que nada que reconozca el dolor. ¿Sí? O sea, que reconozca que ya es tiempo de hablar, ya no puedes estarte aguantando, porque si no vas a tronar, ¿verdad? Sí, por eso, y esto yo creo que a muchos hombres, y lo he visto, Exacto. lo he leído, que padecen mucho del tema del corazón, ¿no? Situaciones diferentes, pero del corazón, y tiene bastante que ver con lo que no expresan, con lo que no dicen, y por eso la muerte de muchos hombres es un infarto. Exacto. Y es porque no tienen permiso en la cultura de expresar. Entonces aquí y no tienen permiso por un lado, por un lado, y por el otro no tenemos la educación. También. No estamos educados. Entonces si ahorita te digo, oye, es que te está doliendo toda esta parte, sí, claro, chécate y vete por la parte médica. Sin embargo, al mismo tiempo es que curioso, porque me está doliendo este órgano. ¿Qué representa el corazón? Pues el corazón representa los sentimientos, o sea, es el afecto. Sí. ¿Qué es lo que no estás expresando de tu afecto? ¿Sí? ¿Qué es lo que quisiste decir y no has podido decir? Entonces, ¿qué se recomienda? Pues la respiración, la meditación, terapia, definitivamente, sí, te sale más económico una terapia que las cuentas del hospital. Y como yo les digo, tú puedes ir 1 vez, 2 veces, 3 veces con tus ataques de pánico, pero de tanto que lo estás repitiendo, te puedes lesionar, de verdad. Exacto, porque el órgano se enferma. O sea, el órgano tiene su resistencia y se recupera, pero de tanto que tú le estás presione, hasta que te lo acabas, ¿verdad? O sea, tiene cierta duración de vida, ¿no? Entonces sí tenemos que amarnos, saber cómo amarnos y aprender las mejores herramientas, ¿no? Tenemos por ahí, la dificultad de respirar. Sentir como que no puedes respirar. Sí. Eso puede ser por los ataques de pánico que decía hace ratito, que tiene más que ver con lo del corazón. Aquí yo me estoy refiriendo... Por ejemplo, ¿cómo las personas pueden distinguir entre un ataque de pánico y por ejemplo, el asma, ¿no? El asma es como... Es diferente. Es diferente, ¿verdad? El ataque de pánico, normalmente la persona siente que se va a morir, que la opresión en el pecho, que se va a morir, se siente demasiado angustia. En el asma es diferente, o sea, sí le falta la respiración, pero no hay la angustia diferente de el ataque de pánico. ¿Sí? ¿Ok? En el ataque de pánico siente literalmente que el corazón se le va a salir. ¿Sí? Y en el asma más bien tiene que ver con los pulmones. El asma tiene que ver con la tristeza. ¿Sí? Entonces aquí hay el miedo de perder la seguridad. O sea, la gente que son asmáticas es gente que es muy sensible, entonces son muy dependientes. ¿Sí? Entonces estas personas tienen que aprender a ser más fuertes con sus relaciones. ¿Sí? O sea, aman demasiado. Entonces son como cristalitos. Entonces necesitan aprender a que cuando amen puedan hacerse fuertes en su forma de relacionarse con los demás. Sin estar como tan apegadas o codependientes. Sí, codependientes. Entonces ahí hay mucha dependencia, pero es por esa razón, porque como son tan sensibles, sí, y desde pequeñitos pues sienten que no pueden respirar, y empieza desde que están chiquititos, ¿no? El dolor de estómago. Ay, el dolor. El dolor de sí padece mucho del estómago, bastante, ¿verdad? ¿sí?
Entonces, y te puede dar el dolor de estómago que ya sea que sea nada más el puro dolor en el estómago o que ya te dé diarrea, ¿verdad? Claro. O estreñimiento. ¿Qué pasa ahí? El dolor emocional, mande. Si quieres, vamos a la pausa. Perfecto. Y regresamos con el dolor de estómago para no quedarnos a medias. Y hablamos de él. 8180002300. Regresamos con más de Vivir con Pasión. XHMSN, Dominio FM, pasión por la información. Hola, ¿cómo estás? Déjenme hablar. Mamá, escucha lo que aprendimos hoy. Cállense, no me dejan concentrar. Papá, mamá, hoy jugaremos la final del torneo. No puedo ir, tengo mucho trabajo. Yo tampoco puedo, tengo muchas cosas que hacer. Escuchar a niños y jóvenes es el primer paso para prevenir las adicciones y ayudarlos a crecer sanos y seguros. Visita nuestra página en www.gov.mx/salud/CIJ, Centros de Integración Juvenil. Gobierno de México. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. ¿O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados? Mejor llama a la línea de la vida de CONADIC, 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En México somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Por tradición en Monterrey, Joya es nuestro refresco frutal favorito, porque nada como una carnita asada y el delicioso sabor de Joya de ponche, durazno, fresa, piña y muchos más. Disfruta Joya porque es el sabor de aquí. El C4 de Monterrey es el centro de comando, control, comunicación y cómputo más moderno del país y parte modular del sistema de seguridad e inteligencia. Aquí se monitorean las 2.000 cámaras colocadas en 400 puntos estratégicos de la ciudad y cuenta con las tecnologías más avanzadas en materia de seguridad pública. La Policía de Monterrey se fortalece cada día. Una policía cercana e inteligente. Gobierno de Monterrey. Aprende todo lo relacionado con el mundo de la carne asada en Weber Grill Academy. Inscríbete a nuestros cursos y convive con compañeros y equipos de trabajo donde obtendrás una experiencia práctica para ser un maestro del asador. Prepara las recetas de comida asada más exquisitas y demandadas del arte culinario. Aprende las mejores técnicas de ahumado, carbón y parrilla y sácale todo el provecho a tus herramientas de asado. Te esperamos en Grill Academy de La Rioja, Carretera Nacional número 5000, local 202 en Plaza Paseo La Rioja. Visita nuestra página www.weber.com.mx y consulta nuestra oferta de cursos. Informes 25 26 53 82 y 72 o larioja@weberoriginalstore.mx. Javier Héctor Gutiérrez y el mejor equipo de comentaristas presentan Dominio Deportivo, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Dominio FM. Dominio FM. Pasión por la información. Vivir con pasión. De 4 a 5 de la tarde por Dominio FM. ...8180-002300... Seguimos platicando con Rosario Hinojosa del dolor emocional y de estas enfermedades y malestares que tienen que ver con ese dolor físico, pero que obviamente tiene una raíz emocional. ¿Qué pasa con el dolor de estómago? Es algo que ahorita íbamos a compartir también, ¿verdad? Ahora acuérdense, estamos hablando... De las emociones, son muchas emociones, ¿verdad? Lo que yo quiero recordarles es que en el dolor emocional, que es el evento, sí, o sea, que es es cuando te ocurre el sufrimiento, es la historia que hacemos alrededor, y las emociones pueden ser muchas las que sentimos alrededor de lo que es el dolor emocional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los dolores de estómago? La gente, ahora fíjense bien, estamos hablando de cada parte del cuerpo, no es
cuando te pase de vez en cuando, ¿ok? O sea, porque, digo, a todo el mundo nos puede doler todo del cuerpo normalmente. Estamos hablando cuando ya se vuelve un patrón, que dices tú, oye, esto ya como que ya pasó mucho, ya le entré por aquí, por acá, por allá, y sigue presentándose. Se tiene que ser algo que ya tiene tiempecito, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el dolor de estómago? En el estómago se van todas las emociones y ahí es, no puedo yo, este dolor, esta herida, yo no la puedo digerir. No puedo digerir esta persona, no puedo digerir este evento, no puedo digerir esta situación que me está pasando. Exacto. Me siento incómoda, me siento insegura y también es para personas que son muy rígidas. No soy terca y yo no quiero ceder. Entonces, Ay, eso, ante esta fíjate. persona, ante este evento, ante esta situación, yo no quiero porque tiene que ser como yo digo. ¿Sí? Entonces, y a veces esa parte que a veces la persona es terca, es como una protección, me explico, Wow. porque la protección es, si suelto esa forma de pensar, entonces, ¿de dónde me voy a agarrar? Sí, es como también una, Entonces, como dices, esa protección, Entonces, no es tanto que quiera ganar desde el ego, sino es que si lo suelto, ¿qué miedo? ¿Qué hago? ¿De dónde me agarro? Y también las personas que sufren muchos dolores de estómago tienen mucha dificultad con los cambios. Tienen mucha dificultad con los cambios. Entonces, ellos prefieren que todo sea siempre como igual, segurito, rigidito, estructuradito, que no se les Sí, mueva, sí. ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que eliminar, ¿verdad? Esta división de la mente, que esta forma de pensar y creencia limitante de que es o todo o nada. Ajá, Y es, como muy... acuérdense que siempre les estamos diciendo desde que estamos trabajando las emociones, la vida son tonalidades de grises, o sea, si tú te quedas en blanco, te quedas en negro, o sea, pues lo más seguro es que algo va a ocurrir para enseñarte que la vida tiene muchas tonalidades, ¿no? Otra de las cosas que tienes que aprender es dejar de querer controlar todo. Tenemos que entender que no todo está en nuestras manos. Y otra de las cosas es aprender a no tener que vivir en un modo de expectativas, sino en un modo de realidad. Sí. La gente que padece muchos problemas en el estómago está siempre en el futuro. O sea, mucho pensando que como en ansiedad. ¿puede ser? en el pasado, porque se imaginó que la vida tenía que ser de una forma, que esta es la cuestión de la melancolía, Sí. como que algo pasó en el pasado que estuvo muy lindo y lo perdí. Y entonces ahora siento culpa por haberlo perdido. Claro. Esa es la melancolía. Sí, y entonces sí. siempre estoy, ay, es que cuando entonces, y es que, ay, y estoy melancólica, Sí, ¿no? sí, como que eso es parecida a la nostalgia. La nostalgia es diferente, diferente, ¿verdad? Sí, la nostalgia es, en algún momento yo me imaginé, o sí viví, ¿verdad? Un momento en mi pasado más lindo y me quisiera regresar a él y quedarme ahí. Sí. Y en la melancolía algo se perdió. Ah, Entonces es diferente. la melancolía hay culpa. Sí. Hay culpa de cómo tú perdiste esto. ¿Sí? Siguiente dolor que lo tenemos bastante, ¿verdad? Es el dolor en el cuello Sí. y en las cervicales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos problemas con no aceptarnos a nosotros mismos. Las personas que tienen muchos problemas con los dolores en las cervicales y en los hombros cargan demasiadas personas encima también. Y también juzgan, son personas que juzgan mucho el pasado, ¿no? Entonces quieren que las situaciones ocurran, te digo, por eso estábamos hablando de la melancolía y de la nostalgia, quieren que las situaciones ocurran como fueron anteriormente, ¿verdad? Entonces tienen mucha dificultad con como soltar eso tienen mucho miedo a la incertidumbre, a lo que sigue, podré con lo que sigue, podré con el futuro, ¿no? Entonces, pues aquí lo que les recomendamos, ¿verdad?, a estas personas, aparte de que se chequen y todo, pero desde la emoción es, o sea, tienes que trabajar con la culpa, tienes que trabajar con el perdonarte a ti mismo, el no ser tan duro contigo y con los demás. Sí. Tienes que trabajar con Mucha esta rigidez, ¿no? Como caer tanto en la rigidez. Estas personas juegan mucho el juego de que se ofenden, siempre están ofendidos, ¿verdad? Por lo que los demás hacen o por lo que la vida les hace, ¿verdad?
Entonces tienen que aprender a soltar eso, a practicar la respiración, a relajarse y a ir dándose cuenta que no todo puede girar alrededor de ellos, ¿no? Claro. Sí. Fíjate, Rosario, nos mandan saludos aquí, ya casi se nos saca el tiempo rapidísimo, la gente se está identificando. Guadalupe González, muchos saludos. Igualmente. Gracias también. Aquí Rolando Casas dice que quisiera las diapositivas, que sí, pero esas son de la licenciada Rosario. Y pues a lo mejor sí, igual y ahorita vamos a ver su correo y ya ella que le escribas a la licenciada Rosario, ¿no? Y también ahorita, claro que sí, vamos a dar también el contacto de la licenciada Rosario para que si alguien quiere contactarla, con todo gusto, ahorita damos sus datos. Gracias a todos aquí que nos están escribiendo, ¿sí? Sí, quiero hablar del dolor de cabeza. Sí, todo mundo tenemos dolores de cabeza, todo mundo tenemos migrañas. ¿Qué pasa con los dolores de cabeza? Sí, demasiados pensamientos en la cabeza, sí. Y de tantos pensamientos que tenemos en la cabeza, queremos hacer demasiadas cosas, no los expresamos, no tomamos decisiones y siempre estamos procrastinando. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos que decidir y poner a la acción. Muy bien. Pues fíjate qué importante eso también, la procrastinación, porque sí, a veces lo vamos dejando para después. O sea, más que nada es de que de tantas cosas que tenemos en la cabeza no sabemos cómo organizarnos. No sabemos qué primero, qué segundo, qué tercero, qué es más importante. Entonces, por eso lo voy dejando. Claro. Sí, como que tengo miedo de equivocarme. Sí, tengo miedo de equivocarme y de fallar. Soy muy rígida conmigo misma. Entonces, necesito, en lugar de detenerme y paralizarme, porque todo está dentro de mi cabeza y se queda ahí, si en lugar de quedarme ahí, respiro. Una recomendación que les puedo dar es, por favor, cuando se sientan así, escriban las cosas que traigan en su cabeza, escríbanlo en papel, no en compu, en papel. Y luego, ya que lo dejen ahí, ya deciden. Excelente. Pues ahí está una muy buena recomendación. Gracias de verdad, Rosario Hinojosa, para poner en práctica todo esto. Danos también tu correo electrónico para la gente que quiera escribirte y pedirte la información y bueno, los datos de Babsi, donde pueden ir a consultas, terapias, etcétera. Claro que sí. Pueden escribirme a Rosario Hinojosa, Rosario con Z, hinojosa@gmail.com y en Facebook, a Babsi, ahí está la página oficial. Y pues todos los programas luego los pasamos ahí a Babsi TV. Entonces hay varios programas que las diapositivas van a quedar ahí. Sí. Entonces yo subo el programa y ahí se queda como videoteca para el público. Ahí está, ya, listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ti también por habernos acompañado. Gracias también a Gaby Mollada y gracias a Ray Villarreal. Y te espero el próximo lunes en punto a las 4 de la tarde con mucho más de Vivir con Pasión. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Entrevistas, lo que está de moda, educación, reflexión, historia, tecnología, salud, todas tus dudas, lo que nos gusta y lo que hacemos. Acompáñame en Así Somos. Te espero de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Así Somos, con Cristina Torres. Dominio FM. Pasión por la información. Al cierre del día, Mayela Cano nos presenta las historias relevantes de la ciudad. Dominio Noticias, con Mayela Cano. Lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Dominio FM. Pasión por la información. Efecto Muebles, diseño y funcionalidad en tu oficina presenta Dominio Noticias,
En corto. Pide PAN a gobierno informe de estrategias de medio ambiente. Suspende Congreso de Chile actividades por protestas. Hola, muy buenas tardes. Soy Joana Casilla, le deseo un excelente viernes. Tenemos 22 grados centígrados aquí en Monterrey. Le tenemos la información más relevante hasta el momento. Saludo a mi compañera Andrea Martínez porque tiene toda la información relevante sobre que el PAN le exige al gobierno del estado un informe de las actividades en cuestión ambiental. Adelante, Andrea. Para que el gobierno del estado informe sobre las estrategias que ha implementado para mejorar la calidad del aire o reducir las fuentes más altas de contaminación, el Partido Acción Nacional entregó un escrito en la oficina del gobernador. Fue el dirigente estatal Mauro Guerra Villarreal quien señaló que el gobierno estatal anunció con bombo y platillo el programa ProAire, del cual no se ha dado a conocer el alcance. Es por ello que pidió este informe. Escuchemos. Hay una petición de que se informe cuál es el seguimiento que se ha estado dando a las pedreras, a sancionarlas, a cerrarlas e incluso a que se regule la forma en la que han estado contaminando a la zona metropolitana de Monterrey. Y ahora saludo a Arturo González porque tiene la información sobre el primer informe de actividades de la diputada Tatiana Cloutier. Adelante, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarles que el día de hoy la diputada federal Tatiana Cloutier Carrillo llevó a cabo aquí en la entidad, precisamente en la ciudad de Monterrey, su informe de actividades como legisladora del Congreso de la Unión, en donde dio a conocer que pues entre sus principales actividades está el cumplir cada una de las promesas de campaña que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo durante su campaña del 2018. Esto fue lo que dijo la legisladora federal ante militantes y gente que se congregó en este evento. Visité varios estados de la República a lo largo de este año, como lo fue Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Mérida y Baja California, participando con decenas de organizaciones de la sociedad civil, en donde hablamos de los temas de la Guardia Nacional, del bullying estudiantil, de los recursos que se tienen que bajar ya a los partidos políticos. Elementos de la policía de Juárez encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en un despoblado al final de la calle Gales, esto en la colonia Los Puertos. El cadáver tenía señas visibles de violencia, sin embargo será necesario esperar a la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte. Dominio nacional. Los abogados de Rosario Robles solicitaron ante el Consejo de la Judicatura Federal la acusación del juez Felipe Jesús Delgadillo Padierna del caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, toda vez que ha sido imparcial, ilegal y con ánimo de aniversación, esto en perjuicio de la acusada, así lo aseguraron los litigantes. Dominio en el mundo. La Cámara de Diputados y el Senado de Chile suspendieron todas sus actividades ante las protestas que se realizaron en los alrededores. En tanto, las autoridades chilenas ordenaron de nuevo un toque de queda para la región metropolitana. Dominio de la farándula. Y ahora es momento de ir con todos los detalles del mundo del espectáculo con Eduardo Elizondo. Belinda causa zafarrancho en la Ciudad de México. La cantante causó polémica con cambio de look y sobre todo el zafarrancho a su salida de un evento, donde los medios de comunicación acudieron para poder obtener la reacción de Belinda después de las tremendas revelaciones hechas por su expareja Lupillo Rivera. La rubia en todo momento huyó de la prensa al ser custodiada por varios elementos de seguridad y saliendo a toda prisa del lugar en la Ciudad de México. Farándula FM, Lalo Elizondo. 22 grados centígrados, hasta aquí la información al momento. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Esto fue En Corto, Dominio Noticias, pasión por la información. Efecto Muebles, diseño y funcionalidad en tu oficina presentó. Aquí sí dominamos los espectáculos. Un grupo de especialistas de la farándula salen de la redacción para llevarte de lunes a viernes todo lo que quieres saber de los famosos. Farándula FM. De 3 a 4 de la tarde. Solo en Dominio FM. Pasión por la información. El liderazgo estaba en el aire. Ahora está al aire Dominio Noticias con Mario Gámez.
Lunes a viernes de 6:30 a 10 de la mañana. Dominio FM. Pasión por la información. Dominio FM 96.5. Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. Miguel Nieto, número 646. Código postal 64070. Teléfono 8345-5300. 8345-5300. www.dominio.fm. Alrededor del mundo.